Bien, buenas tardes con todos los compañeros que están conectados. Vamos a continuar con el tema del sílabo de esta semana. Y de acuerdo al sílabo, pues nos corresponde estudiar el presupuesto general del Estado. Habíamos visto la semana pasada el tema identificación y composición del sector público, financiero y no financiero, el marco legal e institucional de las finanzas públicas. Y esta semana, pues, vamos a ver el tema que sigue, que es el tema 9, el presupuesto general del Estado. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con la presentación. Tiene un contenido más o menos sencillo de introducción, la política fiscal, el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, el presupuesto general del Estado, la programación presupuestaria cuatrianual y la estructura del presupuesto general del Estado. En términos de política fiscal, pues recordar que en la funcionabilidad las finanzas públicas están directamente relacionadas con la política fiscal, porque es el instrumento o la vía mediante el cual un gobierno pone en práctica las finanzas públicas, porque la política fiscal tiene el principal instrumento, que es el presupuesto general del Estado. Un poco para entender una parte conceptual o recordar una parte conceptual, tomamos lo que indica Pacheco 2006, pues quien entiende la política fiscal como aquella que consiste en la determinación de los ingresos y los gastos públicos para conseguir objetivos de eficiencia, redistribución y estabilización. Por lo tanto, es pues uno de los elementos que el Estado puede controlar para moderar las fluctuaciones y estabilizar la economía. Recordemos con esto también que el alcance que tienen las finanzas públicas es muy interesante cuando observamos que puede incidir en los distintos indicadores macroeconómicos, entre ellos el gasto público, el consumo, el ahorro, la inversión, ¿no? Entonces, que son parte de lo que conocemos nosotros como la conformación o la descomposición del Producto Interno Bruto. Entonces, en ese sentido, pues, la política fiscal tiene esa función también de ayudar a la estabilización, ayudar a la redistribución y alcanzar los objetivos que se propone un gobierno de acuerdo al modelo económico que aplica. Entonces, para ya en términos prácticos, para regular de manera más específica el campo de las finanzas públicas, en el caso de Ecuador, el gobierno de Rafael Correa expide lo que se conoce como el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que es el cuerpo legal que establece la normativa para el manejo de los recursos con que cuenta el Estado. No apartarnos entonces de esta consideración que habíamos ya mencionado, de que la finanza pública tiene todo un marco legal que se adapta a los criterios del manejo de las finanzas públicas. En cualquier país del mundo, pues todo gobierno va a tener que estar sujeto a lo que diga la normativa para poder aplicar las finanzas públicas de acuerdo a los planes y objetivos que tiene en su gobierno. Ahora, dentro de las finanzas públicas, decíamos que está el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, normado por el Código Orgánico de Finanzas Públicas. Y este comprende un conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que todas las entidades y organismos del sector público, en el caso del Ecuador, en todas las ciudades del país, pues hay entidades o hay instancias públicas que tienen que aplicar, que deben realizar con el objetivo de gestionar de forma programada los tres elementos principales de la finanza pública, que son los ingresos, los gastos y el financiamiento público, lo mismo que debe estar sujeto al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en la ley. Es decir, existe todo un esquema institucional, entonces, en el Ecuador, rodeado de todo un marco regulatorio que facilita la aplicación de las finanzas públicas. Este sistema ha sido, por lo tanto, establecido
en varios componentes para la organización y gestión de este en base a cada uno de los procesos correspondientes, tanto a nivel de la política y la programación fiscal, como en lo referente a los ingresos, el presupuesto, endeudamiento, la contabilidad gubernal y la tesorería del gobierno. Es decir, es todo un esquema que indudablemente las personas que se especializan en manejo de la gestión pública pues tienen que tener mucho más conocimiento de esto, conocimiento más preciso, conocimiento más práctico. Estimo yo que ha de haber todo un manual de procedimiento, con lo cual se debe de aplicar este tipo de cosas para que las finanzas públicas funcionen adecuadamente. Entonces, en ese sentido, pues es importante saber, como estudiante de economía, que las finanzas públicas en el Ecuador están normadas por el Código Orgánico y que también existe el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Ahora, dentro del esquema del sector público no financiero, que es el que nos interesa, pues, la semana pasada creo habíamos visto el tema de que el sector público se divide en sector financiero y sector público no financiero. Nos interesa lo que ocurre en el sector público no financiero por las repercusiones que tiene en el manejo de los recursos. Dentro de este esquema, el Ecuador utiliza como principal instrumento para gestionar los recursos el presupuesto general del Estado. Entonces, que es el tema básico de esta tarde, que según el artículo 292 de la Constitución del año 2008, la última que está en vigencia, señala que el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado. Incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo a lo que indica la Constitución en su página 143, en su artículo 292. Por lo tanto, dentro del presupuesto se registran los principales ingresos y fuentes de financiamiento con que cuenta el Ecuador y los distintos tipos de gastos que se realizan durante el periodo fiscal, determinándose a partir de ello el resultado primario y global del sector público, con lo que se determinarán las distintas políticas para las continuas planificaciones. Por ello es fundamental la participación de todos los componentes del sector público en cada una de las instancias de la programación presupuestaria. Es decir, en este sentido, vemos claramente que el presupuesto es un instrumento que tiene su estructura, que en esa estructura abarca los 5 elementos que habíamos mencionado de la finanza pública, es decir, un presupuesto debe incluir los ingresos con los que va a contar el Estado o el gobierno, los gastos que se van a realizar, el resultado presupuestario, en este caso puede ser superávit o déficit, las fuentes de financiamiento con las que cuenta, ¿cierto? Y también pensar en la redistribución de los ingresos. Entonces son los 5 elementos básicos que los seguimos manteniendo desde el punto de vista teórico. Ahora estamos entrando un poco en el punto de vista de la realidad, de tal como se maneja el Ecuador, y vemos que no es nada distinto, tanto en el Código Orgánico como en el Sistema de Finanzas Públicas y dentro del Presupuesto General del Estado, se consideran estos mismos elementos. Ahora bien, el Presupuesto General del Estado, asimismo, es el instrumento fundamental de la política fiscal para la determinación de los ingresos y de los gastos de las entidades en las diferentes funciones del Estado, por medio del cual el gobierno influye en los agregados económicos, así como en la ejecución adecuada del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, toda vez que determina que las entidades y organismos deben gestionar en forma programada los ingresos y gastos y financiamiento de conformidad a los ingresos institucionales. Es decir, supongamos en Manta existe el registro civil, existe la universidad, existen X número de instituciones públicas. Cada una de estas instituciones que reciben recursos del Estado deben tener una programación, deben tener saber exactamente con qué ingresos cuentan
cuáles son los ingresos que vienen desde arriba del presupuesto, cuáles son sus gastos y cómo van a financiar sus actividades. Y esto tiene que dárselo a conocer en el momento que lo establece la ley para que a su vez el Ministerio de Finanzas realice la programación general. A esta programación general de cada uno de los presupuestos institucionales, individuales, de todas aquellas entidades y organismos, instituciones que conforman el sector público no financiero, ¿verdad? Son las que recoge el Ministerio de Finanzas para formar lo que se conoce la proforma presupuestaria. Y en esta parte de aquí yo quiero un poco llevarlos a la realidad y observar, por ejemplo, cómo fue establecida la proforma presupuestaria del año 2020. Sabemos perfectamente que esa proforma tuvo serias dificultades para ser ejecutada, pero veamos un poco cómo fue programada, que ese es el detalle en esta parte de la asignatura. Es decir, nosotros observamos el presupuesto general del Estado como el principal instrumento, vemos cómo está compuesto, cuáles son sus principales rubros y cómo se programa. Después de este tema, ustedes tendrán que preparar una tarea acerca del ciclo presupuestario, justamente de lo que un poco vamos a ver, pero ya de manera mucho más específica. Espero se pueda, voy a ingresar a la página web del del Ministerio de Finanzas. Para que ustedes puedan observar con claridad la estructura del presupuesto general del Estado. Miren ustedes, si me confirman, si se observa la página web del Ministerio de Finanzas. No, profesor. Entonces voy a dejar de compartir lo que estaba compartiendo y vamos a observar. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Como ustedes pueden ver en la página web del Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, está un link o una sección donde se nos hace conocer la proforma presupuestaria que fue enviada el 5 de diciembre del año 2019. Y si si vemos aquí, en cada uno de estos rubros hay una opción de ingresar y observar la programación presupuestaria que se hizo en el Ecuador, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Vamos a dar clic donde dice por función estado de ingresos. Y nos conduce a un archivo donde se puede observar claramente el presupuesto general del Estado desde la perspectiva de la función de transparencia y control social, que indicaba que para el año 2020 el Ecuador se iba a gastar en esa función 542 millones de dólares. La función ejecutiva, como ustedes pueden apreciar, tenía destinado para manejar 34.000 millones de dólares, mientras que la función electoral tenía cerca de, o un poco, casi 2 millones de dólares, y la función judicial y justicia indígena, 82 millones de dólares. Total del presupuesto programado eran 35.000, un poco más de 35.000 millones de dólares. Recordemos que el PIB está en el orden de los 110.000 millones de dólares, por lo tanto, un aproximado de un 34 o 35% del PIB corresponde
al presupuesto general del Estado por el lado de los ingresos. Entonces, esta es una forma de visualizar cómo se programa, en el caso de Ecuador, el presupuesto general del Estado por el lado de los ingresos. Entonces, en este caso, si lo vemos por grupo de ingresos, nos sale otra información que nos dice que en el Ecuador los ingresos vienen dados por los impuestos, las tasas y contribuciones. Aquí nos dice la palabra pro forma, la del 2020, la otra era codificada hasta septiembre del 2019. Y cada uno de estos rubros de ingresos, o renta de inversiones y multas, transferencias y donaciones, venta de activos financieros, financiamiento público, etcétera, etcétera. Total, que va a dar exactamente lo mismo, un poco más de 35.000 millones de dólares, que era la proforma presupuestaria que se envió a la Asamblea Nacional para su aprobación. Y así podemos ver cada uno de estos rubros. Y, por ejemplo, en el último que vemos, por ítem de ingresos, vamos a ver qué información nos brinda. Y observamos que ustedes tienen aquí una larga lista de rubros de ingresos que el Ecuador genera ya de manera más específica por el lado de los ingresos. Es decir, ¿quiénes son los que generan los ingresos a nivel del Ecuador? Tenemos, por ejemplo, el impuesto a la renta global, impuesto de vehículos, impuesto a los activos en el exterior, al consumo de cigarrillos. Y si alguna vez ustedes se han preguntado, por ejemplo, cuáles son los impuestos que se pagan en el Ecuador, pues aquí está la lista de todos los ítems de impuestos que pagamos los ecuatorianos. Hace unos días escuchaba a un candidato a la presidencia de la República hablar de que en el Ecuador se están cobrando aproximadamente 66 tipos de impuestos. Aquí ustedes lo tienen, el 1% a la compra de vehículos usados y cada uno de los rubros de ingresos que se generan en el caso de Ecuador. Y todo esto, mire, toda esta larga lista, ya es mucho más específica, da un total de 35.000, un poco más de 35.000 millones de dólares. Entonces ya cuando queremos ser más específico, vamos a cada uno de los rubros principales y esta información la ofrece el Ministerio de Finanzas. Creo que la semana pasada pues yo le daba la idea de las instituciones de las cuales podemos obtener información para estudiar las finanzas públicas. Y aquí, si alguien está interesado en cosas más específicas, pues aquí puede apreciar cuáles son los rubros que más ingresos generan en el caso de Ecuador. Y lo mismo ocurre, si ustedes ven el menú que ofrece el Ministerio de Finanzas, por el lado de los ingresos, ¿no? Y de los gastos. El plan anual de inversiones. Entonces, continuando con la exposición, también, eso es lo que respecta al presupuesto general del Estado, es decir, el Ministerio de Finanzas ofrece toda la información para nosotros poder desglosar todo cuanto sea necesario y poder estudiar las finanzas públicas. Punto número 1, entonces. Existe un instrumento para la aplicación de las finanzas públicas que es el presupuesto general del Estado, el mismo que es elaborado en cada uno de los organismos, instituciones e instancias del sector público en todas las ciudades del país. Estos requerimientos que tiene cada una de estas instancias, pues llegan al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas lo que hace es recoger todas esas necesidades y armar un solo instrumento que es la proforma presupuestaria, que antes de convertirse en presupuesto general del Estado, pasa por todo un ciclo presupuestario que ya ustedes lo van a estudiar y a presentar. Entonces, en ese sentido, pues, adicional al presupuesto general del Estado, existe lo que se conoce como la programación presupuestaria cuatrianual, ¿sí? Que es un documento donde se registran para un periodo de 4 años
las proyecciones de ingresos y gastos y financiamiento de las entidades que conforman el presupuesto general del Estado en concordancia como lo establece el artículo 74, el artículo 87 y 88 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el resto del ordenamiento jurídico vigente. Esta programación en su proceso de elaboración toma en cuenta un escenario macroeconómico de mediano plazo que constituye el marco de referencia, es decir, se observa cómo anda la economía internacional, cómo anda la economía nacional y qué proyección van a haber para los próximos 4 años. Y en función de esto, se determina el escenario de cuál va a ser la programación fiscal para ese periodo de 4 años, a fin de determinar los objetivos que se relacionan, evaluar que su cumplimiento y también para observar si los ingresos van a alcanzar a cubrir los gastos y si no hay que reprogramar para más o menos tratar de encontrar el menor riesgo posible. Es decir, también toma en cuenta los supuestos macroeconómicos. Estos presupuestos establecen las proyecciones de variables en el ámbito del sector real, del sector petrolero, del comercio exterior, incluye además los objetivos de la política y sostenibilidad fiscal. Este viene acompañado de la programación cuatrianual propiamente dicha para el periodo de referencia. Es decir, antes de hacer esa programación cuatrianual en ese documento, se establece un estudio macroeconómico de las principales variables que se manejan en la economía mundial y en la economía nacional. Hay una última programación que fue presentada a la Asamblea Nacional junto con la Proforma Presupuestaria 2019, que se determinó para el periodo 2020-2023. Entonces, segundo punto, conjuntamente con el Presupuesto General del Estado, cada 4 años se presenta una programación cuatrianual, que en este caso fue presentada en diciembre del 2013. Y quiero también un poco chequear en la página web, en esa misma página donde ustedes acabaron de observar cómo está programado el presupuesto general del Estado. Voy a compartir la misma página para que ustedes puedan observar, que en este menú del Ministerio de Finanzas, ojalá puedan ver lo que estoy viendo yo en pantalla, dice aquí programación presupuestaria cuatrianual 2020-2023. Y si damos un clic allí, nos va a salir un documento PDF que nos permite ver lo que estábamos diciendo en teoría. Es decir, la proforma presupuestaria es un documento, en este caso, contiene, espero que se pueda ver, por favor, si me confirma. Hola. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, ese es un documento que, como ustedes pueden apreciar, tiene 71 páginas y que abarca las cosas que yo les acabo de mencionar. Es decir, por un lado, tiene unos antecedentes, tiene una justificación, contempla el escenario macroeconómico de mediano plazo, tanto en el contexto internacional como en el contexto interno, hace una evaluación de la sostenibilidad de la deuda pública dentro del marco de mediano plazo, el estudio fiscal en el caso de Ecuador y cuál va a ser la programación fiscal que se hace cada 4 años. Aquí ustedes tienen los antecedentes, tienen la justificación redactada, por qué el gobierno hace esa programación, la justifica de alguna manera, con algunas razones, y presenta el escenario macroeconómico de mediano plazo. Y miren ustedes, lo hacen tomando en cuenta el contexto internacional actual. Antes de la pandemia, por supuesto, esto fue elaborado antes de eso, no se preveía lo que iba a ocurrir, se toma información de organismos internacionales como la CEPAL, se presentan datos estadísticos de la tasa de crecimiento del PIB, como ustedes pueden ver allí, a nivel mundial, a nivel de las economías desarrolladas, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Japón, a nivel de las economías emergentes y en desarrollo, lo que estaba ocurriendo en la economía china. Miren que ustedes pueden ver el 2018, 2019 y 2020, una proyección
Todo esto con miras a observar cuál va a ser el comportamiento de la economía mundial y poder elaborar esa proforma presupuestaria. También hacen lo mismo, observando lo que pueda ocurrir, lo que ha ocurrido y pueda ocurrir en América Latina y el Caribe. De la misma manera, pues presentan datos estadísticos del crecimiento económico del 2009 hasta el 2020, en este caso. Es un documento muy interesante porque nos da a entender lo que los economistas tenemos que hacer a la hora de analizar cómo se manejan la plata del Estado. O sea, hay razones por las cuales se programan determinadas metas, determinadas cosas en el ámbito público, ¿no? Entonces, en cuanto a América Latina, el crecimiento del PIB mundial y la tasa de variación de la liquidez global son puros datos económicos que se toman en cuenta. Se habla también de la eurozona y etcétera, etcétera. A nivel de Estados Unidos se presentan los resultados también generados en la economía estadounidense con su proyección hacia el 2024. Vean ustedes, se toma en cuenta eso para hacer la programación interna de los gastos y de los ingresos que hace el Ecuador. A mí me parece interesante porque nos da una pauta de que se miran los escenarios con la finalidad de tener la menor dificultad posible. Nadie se esperaba el tema de la pandemia, pero en este caso lo que quiero es que veamos de manera práctica cómo se manejan las finanzas públicas, en este caso la programación que hay, ¿no es cierto? También hay un ítem dedicado al mercado internacional del petróleo. Y aquí viene el punto B, que son los supuestos macroeconómicos. Es decir, el sector real de la economía, que tiene que ver con la generación de la producción. El sector real tiene directamente que ver con la generación de la producción, en este caso medido a través del Producto Interno Bruto. Entonces, se toman en cuenta, en el caso del Ecuador, las estadísticas de crecimiento y su proyección hacia el 2023, que es la idea de la proforma. Y aquí se preveía que el Ecuador tuviera crecimiento económico, ¿verdad? Dice, se toman en cuenta elementos como la inflación, se hace análisis de la inflación, se hace análisis del sector externo como porcentaje del PIB, tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones, se establecen los escenarios del sector petrolero, y así sucesivamente con todas las variables económicas del Ecuador. En el cuarto punto se hace una evaluación de la sostenibilidad de la deuda pública. Se habla un poco porque era la tendencia que se generaba a nivel del país de que se iba a requerir mayor financiamiento. Entonces aquí se presentan datos estadísticos, les estoy un poco mostrando para que ustedes tengan alguna idea de cómo está constituida la programación presupuestaria en el Ecuador, tanto por el presupuesto general del Estado, como ya lo vimos, como por el lado de la proforma presupuestaria. Y nos vamos directamente a ver todo lo que tiene que ver con la programación cuatrianual. Entonces aquí al final, esto es una información adicional que nos presenta, y aquí está la programación cuatrianual, que es la que un poco nos interesa como tal, pero con el antecedente de que esta programación toma en cuenta todos esos elementos externos e internos de los escenarios macroeconómicos para poder ser establecida. Y aquí está la proyección para el 2020, 21, 2022 y el 2023. Entonces, aquí está la estructura de las finanzas públicas de la proforma presupuestaria cuatrienal, que tiene que ver con la misma estructura del presupuesto general del Estado, indudablemente. Es decir, son 4 presupuestos puestos en uno solo, y se presenta el presupuesto 2020 para su aprobación y que se constituya en el presupuesto general del Estado. Ustedes pueden ver, pues aquí está el total de los ingresos subdividido en ingresos petroleros, ingresos no petroleros. Dentro de los ingresos no petroleros estarían los ingresos tributarios, el impuesto a la renta,
el impuesto al valor agregado, a los vehículos, a consumos especiales, a salida de divisas, aranceles, entre otros. También están los ingresos no tributarios, las transferencias y el total de financiamiento público, que más o menos tenían el orden cercano a 9.000 millones de dólares, de lo cual se constituía en diferentes tipos de financiamiento por las diferentes fuentes que hay. Lo mismo por el lado de los gastos. En este caso, lo que se trata es de cuadrar que los ingresos sean iguales a los gastos. Ustedes pueden ver el total de los ingresos da 31.000 millones de dólares, los gastos totales también dan 31.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, y aquí se establece, pues, el total de los gastos en la subdivisión general, que son los gastos permanentes, sueldos y salarios, bienes y servicios, intereses, transferencias, y los gastos no permanentes. Y también lo que se conoce como las amortizaciones o servicios de la deuda externa, que en este 2020 se programaban un poco más de 4.000 millones de dólares, tanto por el lado de la deuda interna como por el lado de la deuda externa. Total, que la idea era de que el Ecuador tuviera esta programación, y como ustedes pueden apreciar, en el segundo año tiene una caída y después aumenta a 36.000 millones de dólares. Entonces, esta es la idea de lo que se maneja a nivel ya de la realidad del estudio de las finanzas públicas y cómo en la práctica el Ecuador ejecuta. Pero esta es una parte de todo ese proceso de programación fiscal que se hace en el país. Es decir, comenzamos con esta programación. Se llama proforma presupuestaria y se llama programación cuatrianual. ¿Qué pasa después de eso? Pues es lo que nosotros tenemos que tener claro también, que a nivel del Ecuador, pues se tiene que pasar por algunas etapas para cumplir con todo este proceso de aplicación de las finanzas públicas. Entonces vuelvo a compartir el archivo de las diapositivas. Estamos entonces dentro del presupuesto general del Estado, que es el principal instrumento, se convierte en proforma presupuestaria antes de ser aprobado, y posteriormente que la Asamblea da su veredicto después de haber cumplido con todas las etapas del ciclo presupuestario, pues se convierte en el presupuesto general del Estado, y también se acompaña de la programación presupuestaria cuatrianual, que fue presentada conjuntamente con la proforma 2019, para un periodo 2023. Ahora bien, como veíamos ya a breves rasgos, el presupuesto general del Estado tiene una estructura. Por un lado, hay tres formas de ver la estructura del presupuesto general del Estado. La primera de ellas es lo que indica el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que en su artículo 78 establece que deben haber ingresos permanentes e ingresos no permanentes. Los ingresos permanentes son aquellos recursos que el Estado recauda a través de las entidades, instituciones y organismos públicos que se recibe de manera continua, periódica y previsible. Dentro de este grupo, los más relevantes son los impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, renta de inversiones, multas, transferencias, donaciones corrientes, entre otros ingresos. Aquí el punto más importante es el tema de los impuestos. Es decir, los ingresos permanentes tienen que ver con las recaudaciones tributarias, ¿sí? Los ingresos no permanentes son aquellos que son recaudados a través de sus entidades, instituciones y organismos que reciben de manera temporal por una situación específica. En este caso, la clasificación consta en las ventas en activos no financieros y las transferencias y donaciones de capital e inversión. Es decir, lo que más se utiliza en el caso de Ecuador son los ingresos permanentes, ¿verdad? Y por el lado de los gastos también están los egresos permanentes, que están constituidos por el gasto en personal, gasto de bienes y servicios de consumo, gastos financieros y otros gastos corrientes como transferencias y donaciones y las previsiones para su preasignación. Es decir, los gastos con los ingresos permanentes se financian los gastos permanentes o los egresos permanentes. Es decir, todo el funcionamiento del sector público no financiero en gran medida están financiados por los ingresos permanentes.
En cambio, los gastos no permanentes están financiados por los ingresos no permanentes, ¿verdad? En ese sentido, pues, en este segundo rubro están el gasto en personal para inversión, muy distinto al gasto de personal para el funcionamiento de las entidades públicas, bienes y servicios para inversión, la obra pública, gastos de inversión. Por eso que ustedes ven que a la hora de que hay crisis económica o crisis fiscal, lo primero que se detiene es el gasto no permanente, porque el gasto permanente está condicionado a los compromisos fijos que tiene el Estado, como el gasto de personal, por ejemplo, que al personal del sector público le puede tener atrasado 2 o 3 meses, pero no más allá de eso, porque si no existen problemas de tipo social y empiezan las paralizaciones de los servicios públicos, cosa que no es conveniente para un gobierno. Entonces, por ley está normado que los ingresos permanentes financien los gastos permanentes, es decir, en su mayor punto, el gasto de personal. Una segunda estructura de cómo ver la estructura del presupuesto general del Estado es a través de la clasificación de mediante los llamados consejos sectoriales o gabinetes sectoriales, tanto para los ingresos como para los gastos. En este caso, para hacerlo más práctico, se puede indicar de que hay una estructura de distribución de los ingresos del sector público a través de las llamadas instituciones del sector público, ¿verdad? O las instancias del sector público, más conocida en la programación fiscal como gabinete sectorial. Y ahí están, podemos ver lo que veíamos en la realidad del presupuesto general del Estado en la página web del Ministerio, que podemos observar los datos desde cómo están en la presidencia y vicepresidencia de la República, la Asamblea Nacional, los ministerios, las agencias, los consejos, las instituciones públicas, las universidades, la Casa de la Cultura, etcétera, etcétera. Es decir, un presupuesto desde el punto de vista institucional. Si queremos saber cuáles son las instituciones que más gastan plata, pues veremos esta estructura, ¿sí? Si queremos saber cuáles son los gastos que están financiados por los ingresos permanentes, pues vamos a la anterior estructura. Pero la que más se utiliza, aquí tenemos el ejemplo bajado de esa misma página web, en términos del consolidado por sectores, ¿no? El sector del Tesoro Nacional, de la jurisprudencia, el sector de finanzas, el sector de educación, etcétera, etcétera. Todo este marco da por el lado de los gastos, pues un gasto de 35.000 millones, que es lo que se estaba programando para el 2020. Tenemos por el lado del ingreso exactamente lo mismo, y esa es la idea de observar desde ese punto de vista institucional o sectorial. Una tercera forma de ver la estructura de composición del presupuesto del sector público no financiero es la que también utiliza el Ministerio de Finanzas para la elaboración y presentación de la proforma del presupuesto general del Estado y de la proforma o programación cuatrianual, como vimos en la última parte cuando observamos la proforma cuatrianual, que en la última parte, según recuerdan ustedes, presenté cómo estaba estructurada la proforma en cada una de sus cuentas de ingreso y de gasto, que es la que más o menos se utiliza para el estudio de las finanzas públicas en términos generales. Si alguien quiere ser más específico, pues va a esas otras dos formas, pero esta de aquí es la que más o menos se utiliza a nivel nacional e internacional cuando se quiere hablar de las finanzas públicas del Ecuador, que se consideran como estructura del presupuesto general del Estado. Entonces, los ingresos totales que están constituidos por dos tipos de ingresos principales: los ingresos petroleros, los ingresos no petroleros. Dentro de los ingresos no petroleros, pues están los ingresos tributarios, que vienen dados por los 4 principales rubros de ingresos, que es el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos especiales, los arancelarios y otro tipo de impuestos, como lo veíamos también en esa larga lista que les acabé de mostrar. Y por último, la contribución a la seguridad social, que es uno de los rubros que se estiman a la hora de analizar los ingresos totales del sector público no financiero. Al igual que los ingresos, pues existen los gastos que están constituidos por el gasto de capital,
en los gastos, el gasto corriente y el gasto de capital. Entonces, en el gasto de capital está lo que se conoce como la formación bruta de capital fijo, donde se establecen la inversión, es decir, el valor de inversión que gastaría el Ecuador para el año 2020, en este caso, como estamos hablando de la proforma presupuestaria del 2020. Hay en el Ministerio de Finanzas todas las proformas, ustedes las pueden bajar y hacer una comparación de cómo se han programado y finalmente establecer cuál fue el proceso que siguieron para que la Asamblea la terminara aprobando y a partir de enero de cada año se convirtieran en el presupuesto general del Estado. Entonces, en ese sentido, más o menos es lo que nosotros estamos trabajando en esta parte. Este es el tema que se conoce como el presupuesto general del Estado. De ahí viene un tema, el tema 10, que son las etapas o las fases del ciclo presupuestario. El tema de la semana pasada y este tema de hoy día no tiene tarea, según lo estoy observando en el sílabo. Es decir, han tenido 2 semanas después del examen. Tienen 2 semanas por examen sin tareas en esta asignatura, pero ya para la siguiente semana, el día lunes, vamos a un poco hablar sobre las etapas o fases del ciclo presupuestario. Entonces, ahí está previsto que ustedes hagan una exposición sobre las fases del ciclo presupuestario en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, pues, programaré la tarea, la subiré al aula virtual y yo estimo, para ponernos de acuerdo, porque para el día lunes sería muy corto, el día lunes estaríamos primero ya de febrero. Nosotros tenemos clases los días lunes, ¿verdad? Y los días martes. Y yo creo que tranquilamente para el próximo martes pudiéramos hacer una exposición de esas fases del ciclo presupuestario, subiré el documento respectivo y sobre todo, esta parte es la más importante, porque lo que yo voy a subir es la teoría, lo que dice la ley, de cuáles son las fases que debe seguir el ciclo presupuestario, pero la idea es que ustedes busquen a través del internet cómo se cumplieron en el caso de Ecuador esas fases del ciclo presupuestario. Es decir, una de las fases, por ejemplo, es la programación. ¿Qué pasó? Y eso ustedes pueden buscar en el Universo, en el Comercio, en el Telégrafo, y ahí narran todo lo que se hizo en el Ecuador para llegar a la aprobación del presupuesto general del Estado. Entonces, esa tarea, si la dejamos, yo creo que para la próxima semana sería muy, muy corto. La podríamos estar dejando para, déjeme ver, la podríamos estar dejando para el lunes 8 de febrero, si están de acuerdo, para que tengan tiempo suficiente. Mire, estamos 25 de enero, para el 8 de febrero son 15 días. Tranquilamente yo les explico en la tarea lo que tienen que hacer, en los lineamientos, le voy a especificar lo que tienen que hacer, les voy a recomendar algunas páginas web para que ustedes puedan ver la parte correspondiente y hacer esa exposición que vendría a ser, según puedo ver en el sílabo, la única exposición de este parcial, de este segundo parcial. Según estoy viendo, es la única exposición que se va a hacer en esta parte. Es decir, en este segundo parcial solamente esa sería la calificación de actuación que tendríamos, ¿verdad? Por lo tanto, no la puedo dejar por otra semana, sino que tienen que hacerla bien para presentarla de mejor manera y la dejamos para el día 8 de febrero. ¿Ok? Pero bien investigado, bien hecho, bien viendo qué se hizo en cada una de las fases en la realidad real del Ecuador. Así que jóvenes, yo les subiré los lineamientos, cualquier cosa que no entiendan, pues lo podemos hacer a nivel de tutoría. Y con esto el próximo lunes yo me comprometo a avanzar en un tema complementario al tema que ustedes van a exponer. En este caso sería
la clasificación de los ingresos, ya viendo los datos estadísticos del periodo 1990-2016, para que ustedes tengan una idea más clara de cómo se han utilizado los recursos a nivel del sector público no financiero en el Ecuador en los últimos años. Así que no sé si haya alguna pregunta. Lo vamos a hacer el trabajo así mismo en grupo. La exposición igual será en grupo. Pero lo que más quiero insistir, y recuerden esto, no solamente es la parte teórica, es la que está en el documento que voy a subir o que está en la guía, sino es la parte de buscar cómo cada una de esas fases se ha ejecutado en el Ecuador. La fase de programación, la fase de aprobación, la fase de ejecución y la fase de verificación y cierre del presupuesto general del Estado. ¿Cómo se ha dado en el país? ¿Cuáles fueron los problemas que tuvieron para poder ponerse en práctica? Entonces, eso sí se encuentra, se los digo porque tengo yo recompilado lo del 2019, la información que me narra a mí qué pasó en cada una de las etapas respecto a que cuando el presidente de la República presenta a la Asamblea, cuando la Asamblea aprueba o desaprueba, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea. Así que con estos jóvenes, pues terminamos esta hora de clase y nos estaríamos viendo o escuchando la próxima semana. Digo escuchando porque viendo ni siquiera nos vemos en cámara. Así que nos vemos, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Chao. Adiós. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.